A reading from the book of Lectura Job. del libro de Job. One day, Un when the día angels of God fueron came los to present ángeles y se themselves presentaron before the al Lord, Señor. Entre ellos Satan also llegó came among también them. Satanás. And the Lord said to El Satan, Señor le Whence do you preguntó, come? ¿de dónde vienes? Then Satan answered Él the Lord and said, respondió, From roaming the de earth. dar vueltas por la tierra. And the Lord said to El Satan, Señor le Have you dijo, noticed my ¿te has servant Job, fijado en mi siervo Job? and that there is no one on En la earth tierra no hay otro como él. blameless and upright, Es un hombre fearing God justo y and honrado avoiding evil? y que teme a Dios y se Satan aparta answered del the mal. Lord and said, Satanás le Is it for nothing respondió, that Job ¿y crees has que not teme a feared you? Dios de balde? Have you not surrounded him Si tú and his mismo lo has family cercado y as protegido, with your a protection? él, a su hogar y You todo have lo blessed the suyo, work of his has hands, bendecido sus and his trabajos y livestock sus will spread rebaños se abroad. ensanchan por el país. But now, Pero put forth extiende your la hand and mano, touch anything daña sus he has, posesiones and y te surely he will apuesto a que blaspheme you to your face. maldecirá en tu cara. And the Lord said to Satan, El Señor le dijo, Behold, haz lo all que that he quieras has con is sus in your cosas, power, pero a only él do not lay a no hand lo upon his toques. person. So Satan went Y forth from the Satanás se presence of the marchó. Lord. And so one day, Un while his día que sons sus and his hijos e hijas daughters were eating and comían drinking wine in the y house bebían en casa of del hermano mayor, llegó a un messenger, mensajero a casa de came to Job Job and y said, le dijo, The oxen were plowing in estaban the los bueyes pastures, arando y las and some burras pastando a of su the lado. Sabaeans Cuando carried them cayeron off in sobre pursuit. ellos unos They led the saduceos, herdsmen to the apuñalaron a slaughter, los and I mozos alone y have se escaped the llevaron el plague. ganado. While he was yet Solo speaking, yo pude another came and escapar said, para Lightning contártelo. has No fallen había acabado from de heaven hablar cuando llegó otro and y dijo, struck the ha sheep caído un and the rayo del shepherds cielo and que ha consumed quemado y them. consumido tus ovejas y And I pastores. alone have Solo escaped to yo tell pude you. escapar para While he contártelo. was yet speaking, No another había messenger came and acabado de said, hablar The cuando llegó Chaldeans otro y formed three dijo, columns, una banda de besieged the caldeos camels, dividiéndose en carried them tres off, grupos se and echó put sobre los those tending them camellos to the y se sword. los llevó And y I alone have apuñaló a los escaped to tell mozos. you. Solo yo pude escapar While para he was yet contártelo. speaking, No another había came and acabado de said, hablar cuando llegó otro y Your dijo, sons and daughters were estaban tus eating and hijos y drinking tus wine hijas in the house of comiendo y their lowest bebiendo en brother, casa del hermano when mayor, suddenly a great cuando wind un came huracán across the cruzó el desert desierto and smote y the four corners of embistió the por los house. cuatro costados la It casa, fell upon the que young se men, derrumbó y los and they mató. are dead, Solo yo pude and I alone escapar have para escaped to tell you. contártelo. Then Job Entonces began to Job se tear his cloak levantó, and cut off se his hair. rasgó el He cast manto, himself se prostrate raspó upon the ground se and rapó said, la cabeza y se echó Naked por I came tierra y forth dijo, from my mother's womb, desnudo salí del and naked vientre de mi shall I madre go back y again. desnudo volveré a The él. Lord gave, El Señor me lo and the Lord dio, has el taken away. Señor me lo quitó. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. In all this, Job did A not sin, pesar de todo, nor did he say Job anything no disrespectful of God. protestó contra Dios. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Incline your ear to me. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Hear, O Lord, Señor, a just escucha servant. mi apelación. Attend to my outcry. Atiende a mis clamores. Hearken to my prayer Presta from oído a lips mi without súplica, deceit. que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. From you let my judgment come. Emane de ti la sentencia, Your mire en eyes tus behold ojos what is la right. rectitud. Though Aunque you test sondees my mi heart, corazón searching it in the visitándolo de day. noche, aunque me pruebes Try al me with fuego, fire, no and shall find no encontrarás malice in me. malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. I call upon you, Yo te invoco for you porque will answer tú me. me respondes, Dios mío. Incline your ear to me. Inclina el oído y Hear my escucha word. mis palabras. Show your wondrous Muestra las mercies and will maravillas de tu save misericordia, those who flee tú que from your salvas foes, de los who do adversarios refuge a at your quien right se hand. refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. An argument arose among En the aquel tiempo los discípulos se disciples, which of pusieron a them was the discutir greatest. quién era el más importante. Jesus realized the Jesús, intention of adivinando their lo que hearts, pensaban, took a child and cogió de placed la him mano a by un his niño, side lo and puso a said, su lado y les dijo, "Whoever receives this el que child acoge in a my este name niño en mi receives me. nombre, me acoge a mí. Whoever receives Y me el que me receives the acoge a one who mí, sent me. acoge al que me ha The enviado. one who is least El of más all pequeño de followers is ustedes the es one el who más is the greatest." importante. And John said in reply, Juan tomó la "Master, palabra y we saw dijo, someone cast Maestro, out hemos demons visto a in your uno que name, echaba and we tried demonios to en tu forbid nombre, him, y como because he no does es de not los follow in nuestros, our se lo name." hemos querido Jesus impedir. said to him, "Do not Jesús le forbid them. respondió, no se lo Whoever impidan. is not El against que you no is está for you." contra ustedes está a favor de Verbum ustedes. Domini. We begin the beginning of the book of Job today, Comenzamos el which deals principio with del libro de this Job universal hoy, desire to know the que meaning lidia con el of human deseo suffering. universal de So conocer this book el particularly significado del helps us to sufrimiento humano. understand how Este libro suffering nos is ayuda a unjust entender for cómo those el who are good. sufrimiento se relaciona a los Illness and various justos. sufferings and Las misfortunes were often thought to dolencias y result diferentes directly sufrimientos from se personal pensaban sin que or from the opposed provenían family and directamente del pecado ancestors. personal But as we o see de in this los divine pecados de la memorial, familia o de as los well as in the teachings ancestros. of Christ, Pero suffering can como also vemos be en a means of este purification, libro, of sanctification. al igual que las enseñanzas Job de had Cristo, el enjoyed what would be sufrimiento puede ser considered an ideal life. medio de He had purificación material o wealth, santificación. he had many children, and he was virtuous. Job había Job clearly disfrutado de lo que reverses muchos the meaning of consideraban una vida preceding our ideal. reading today Tenía in the first chapter of muchas Job. posesiones We materiales, hear a description hijos, of Job as y era being virtuoso. blameless and upright, En one su who descripción feared se le God describe como and Job turned a away alguien from evil. justo y recto, alguien que He was temía the a Dios, greatest of all the quien le heathen daba la kings. espalda He al was a mal. virtuous Era el man, más grande de blameless todos before God. en el So our reading oriente. today focuses on this Así first que test, which is a very la lectura de severe hoy se test for enfoca Job. en esta prueba, la And this primera is when prueba, que es Satan, una which prueba muy literally severa, is the adversary, presents cuando himself before Satanás God and se converses presenta with ante God. Dios y conversa And in con él. this Y conversation, en God esta invites him to conversación, consider Dios lo Job invita a considerar a Job and his righteousness. y su Satan rectitud. proposes that Job is Y only Satanás righteous because of propone the que material Job blessings solo and es the many recto por las gifts that God muchas has poured upon Job posesiones and his life materiales y and las his muchas family. bendiciones que Dios le ha dado a Job y He su didn't stop familia. there. He Y no said to para God that ahí. if he Dice que removed those blessings, le Job would dice go Dios so que si far le as to quita curse esas God to bendiciones, his face, Job to blaspheme against his maldeciría face. a Dios His a main su cara, accusation is in que the question cometería he poses blasfemia. to God, is it for nothing that Su Job is acusación God principal está en fearing? la pregunta que le hace In Dios. other words, he's claiming that Job doesn't love God for God's sake, ¿Acaso for the love of God, but es only Job insofar again temeroso de as he Dios? brings him gifts and blessings upon him and his family. So Satan's Así accusing que Job of being Satanás acusa a motivated by Job de estar selfishness, motivado por el and that's why he's egoísmo. striving to be Por virtuous. eso es que trata de ser John virtuoso. Bergsma and Brant Pitre John bring to Bergsma y light Brand another Pitre aspect of this mencionan otro challenge aspecto of de este Satan to desafío God. de Satanás a Not Dios, only is this an que no accusation solo es against esta una Job, again, that acusación he's contra doing Job, this, that he's striving to be de virtuous que for él trata de selfish ser reasons, but it's virtuoso also por an motivos accusation against egoístas, God himself. sino también una acusación That God contra is Dios, apparently not que lovable Dios or worthy himself. aparentemente no es digno de ser It's implied that amado if por sí God mismo. did not Se buy implica off his que friends by giving them, by again si bestowing these Dios blessings no upon them, comprara a he sus would have no amigos con further estas love. bendiciones, no tendría So amigos. this accusation by the Así que esta accuser acusación de calls into parte del question acusador all of pone our en duda relationships with God. todas nuestras relaciones con Dios, That how we live is not a matter que of la forma en que mutual love vivimos and no fidelity, but that we trata only de amor serve mutuo y God to get fidelidad, sino que material solo gain. servimos a Dios para And that God obtener is so ganancia unlovable material, that he would y have no que friends at all Dios if he didn't win us over by no giving es digno de himself, amor giving upon y us que material solo gifts. obtiene nuestra amistad al darnos So bienes it makes me materiales. think, is it Esto possible nos to hace love and pensar, serve God for ¿acaso es God's sake posible alone, amar y servir a for the Dios sake of simplemente por sí temporary gain? mismo y no por Is God worthy ganancia of our love and temporal? service in ¿Es Dios himself, digno de for nuestro his amor y own servicio goodness, and not por su merely for propia the bondad blessings y that no he meramente bestows por las upon us? bendiciones que nos concede?
Así que aceptando el desafío del adversario, Dios permite que Satanás prive a Satanás, que le quite a Job sus muchas bendiciones. Y como leemos, no solamente les quita las posesiones de Job, sino que causa la trágica muerte de todos sus hijos e hijas. A pesar de este severo sufrimiento, Job sigue siendo fiel. Reconoce que todas sus posesiones son dones de Dios. Todo lo bueno, incluyendo su familia, son dones de Dios. Y sabe que Dios, que es la fuente de todo lo bueno, puede libremente quitar los dones que ha dado. Vemos esto en la respuesta de Job. El Señor da y el Señor quita, santo es el nombre del Señor. En todo esto escuchamos que Job no peca ni dice nada irrespetuoso hacia Dios. Al final, Satanás queda derrotado. Job permanece fiel a pesar de que se le quitan sus posesiones materiales y sus hijos. Así que nos muestra que es posible tener una relación con Dios que no esté basada en el interés propio. Es importante entender que esta gran prueba en la vida de Job es con la meta de su crecimiento y en santidad y mérito. Es para su bien. No es el caso, como un comentarista dice, que Dios juega con los hombres para ganar una apuesta. No es que Dios estaba completamente satisfecho y llega Satanás y le dice, tengo un desafío para ti. Y Dios dice, me parece buena idea. Voy a demostrar que estás equivocado. No, Dios ya sabía todo esto de toda la eternidad y lo hace para el beneficio de Job. El poder de Satanás es limitado. Él solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Y Dios solo le permitió hacer lo que hizo porque esto también le da la gracia de la perseverancia. Santo Tomás de Aquino escribe en su comentario de Job que es claro que la causa de la adversidad de Job es que su virtud fuera patente para todos. Así dice las escrituras de Tobías. El Señor le permitió ser tentado para que la posteridad reciba un ejemplo de su paciencia, al igual que Job. Tengan cuidado de no creer que el Señor ha sido persuadido por las palabras de Satanás para permitir que Job fuese afligido, sino que ordena esto desde su disposición eterna para dejar clara la virtud de Job contra las acusaciones falsas de los impíos. Esto siempre fue parte del plan de Dios, así como el Salmo 139, antes de decir una palabra a Dios, sabía esto de toda la eternidad. Tampoco era tema de soberbia como diciéndole, voy a demostrar que estás equivocado, voy a permitir que me desafíes. Todo siempre fue para el beneficio espiritual de Job. Así que en este libro, en Job, vemos que el sufrimiento no solamente es castigo, sino que puede llevar a la conversión en nuestras vidas. El sufrimiento también es para confirmarnos en la virtud de la fe, la virtud de la paciencia y la humildad. Es una oportunidad de crecer en santidad y obtener una gran recompensa en el cielo. Así como Santo Tomás de Aquino nos recuerda que durante el sufrimiento, cuando lo soportamos pacientemente, da un gran ejemplo a los demás para que se vean inspirados a aceptar la cruz y confunde al diablo y sus planes. Resolvamos pacientemente soportar las cruces en nuestras vidas, conscientes del amor de Dios en nuestras vidas, confiando en su providencia y que el bien saldrá de las tribulaciones que Él permite, en particular nuestra purificación y crecimiento en santidad, y que al igual que Job podamos decir, el Señor da y el Señor quita. Santo es el nombre del Señor. Hoy también es la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Nació en Dalmacia en el siglo IV y estudió en Roma, donde aprendió muy bien el latín y el griego y tenía un gran amor por estudiar los clásicos paganos y tenía un amor especial por las obras de Cícero. Sería bautizado cuando tenía 18 o 19 años por el Papa Liberio y tuvo una conversión posterior después de su bautismo,
Cuando se During his enfermó, illness, he had durante a su enfermedad, profound dream tuvo in un which he sueño had muy died and profundo en gone donde before the había Lord for his muerto y judgment. estaba ante Dios He para ser presented his juzgado. case before the Lord Y that he presenta su was a caso ante el Christian, Señor but de he que heard él the era words, "You're cristiano. not a Christian, but a Pero él Ciceronian." escuchó las palabras, That it was no meant eres that he knew cristiano, more, he was sino more immersed in the works of ciceroniano, Cicero than queriendo anyone decir beside. que él sabía It had a más profound de las effect upon obras de his life. Cícero que de la So palabra he de Dios. recovered. When he Esto recovered from tuvo his un gran illness, he efecto en devoted él y cuando se himself. recuperó, He se immersed himself in dedicó, sacred scripture, se reading and sumergió studying the en Word la of God, lectura de las and Sagradas became Escrituras y en instructed estudiar la in the palabra Word de of God. Dios. He also learned and became proficient También in Hebrew in aprendió order muy to bien el be able hebreo to read and para study the poder leer y original escribir texts y of the Old estudiar Testament. el texto original He del was Antiguo ordained a priest Testamento. in around the Fue age of ordenado 35. sacerdote cuando tenía He was 35 asked años. by Pope El Damasus to Papa revise the Damaso le Latin pidió translation of the que, Gospels based on the most que ancient corrija versions la they had traducción in their original a languages. latín de los Eventually, evangelios. went to the Holy Land and he made his Y dwelling in the San cave in Jerónimo Bethlehem, which is very close más to adelante where fue a he Tierra had his Santa birth. And it was there that he dedicated himself y to patiently translating into hizo Latin all the texts of su sacred scripture vivienda en una which cueva are que está muy preserved cerca de la cueva del faithfully to nacimiento today. del Señor y ahí se dedicó a su He'd also trabajo encourage a others la in his nueva writings, traducción stating del to latín de read the todos los divine textos de las scriptures Sagradas Escrituras. constantly. In fact, never let the sacred volume out of your hand. Él solía decir que siempre tenemos He would que die tener around the cerca age las of Escrituras y 91, siempre estar and he leyéndolas. was exhausted, Murió but cuando his tenía followers 91 still a joy años, about him. And exhausto por just su briefly trabajo, too, pero one of lleno the de things that's alegría. always, I think, encouraging about the saints is when we do learn about their Una cosa que struggles. nos He had inspira de los santos a es severe que struggle with anger, and his cuando sabemos de relationship with sus Rocky was quite a dificultades, limpet of él others. He had tenía una severa spouts with Saint dificultad con la Ambrose, Saint ira, Augustine, and others, but we still see that he persevered pero vemos que él perseveró en santidad, in his rough edges. que But as Dios one igual author trabajaba en él. describes, again, Pero very como un simply, as he ended his escritor life, describe, again at the hacia age el of final de 91, su he vida, was cuando tenía exhausted. He 91 años, poured estaba himself completely exhausto, into the study of the se scripture había for all dedicado that benefited from, completamente even to this al day. estudio de las But there was Escrituras, still a joy about him. pero aún As tenía one author alegría en él. describes St. Como Jerome's un last escritor writing that we describe, have, which was a los letter últimos to St. escritos de Augustine, San Jerónimo que he tenemos, said que es it una carta a conveys San the Agustín, joy of one who dice feels que the hour comunica of la alegría rest de is alguien que drawing near siente que and se acerca a trembles la with hora de su fear to descanso y finally tiembla con meet el that deseo Christ de whom he finalmente had ir al long encuentro de sought and Cristo invoked in the que tanto sacred había texts. anhelado e invocado en los Saint textos Jerome's sagrados. dedicated his San life to reading and Jerónimo había studying the dedicado Bible. su vida a leer y We pray his intercession estudiar la today that we may Biblia. grow in our Pedimos su love for the intercesión Word of para God que in sacred aumentemos en scripture. nuestro amor May hacia la we ever palabra de attentively Dios en las Sagradas listen to Escrituras y his siempre estemos sacred word. atentos cuando Dios nos habla a través de su palabra sagrada.